Vamos a orar. Oh Padre, en esta mañana, nuestro corazón te alaba. Digno eres de recibir la alabanza de todas tus criaturas, especialmente nosotros que hemos sido el objeto de tu gracia salvadora. Te damos gracias por los privilegios, las bendiciones que en Cristo tenemos y te suplicamos que Cristo, como Maestro por excelencia, venga a visitarnos de una manera especial en la enseñanza y predicación de tu palabra. Decimos como el apóstol, ¿quién es suficiente para estas cosas? Pero como Él también decimos, tú eres nuestra suficiencia. Ven pues y ministranos allí donde estamos, que recibamos tu palabra. En Cristo Jesús, para la gloria de tu nombre y la extensión de tu reino en nuestros corazones. Amén. Busquemos en nuestras Biblias el Salmo 23. El Salmo 23. El salmista declara, el Señor es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. David es el autor humano del Salmo 23. Digo autor humano ya que él escribió bajo la supervisión o inspiración del Espíritu Santo. El autor divino de la palabra de Dios fue el Espíritu Santo. Él preparó y dirigió a David para que escribiera este cántico que nos lleva a pensar en Dios como pastor de su pueblo y en los creyentes como ovejas de su rebaño. Aquel instrumento que el Espíritu usó para describir la relación filial y pastoral entre Dios y sus hijos estaba muy familiarizado con el oficio de cuidar ovejas y lo que éstas podían esperar del pastor. Esta familiaridad se debe a que él mismo fue pastor, literalmente pastor de ovejas. Esto significa que el Salmo 23 fue escrito por un hombre que conocía muy bien lo que significa ser pastor. Fue de esta ocupación que Dios lo tomó para hacerle rey de Israel. ¿Por qué fue David tomado de su oficio como pastor para ser rey de Israel? Una de las razones que da lugar para otorgar
esta posición a David es por la similaridad de estas dos posiciones o de estos dos oficios. Son casi idénticos. En los tiempos en que David vivió, según la enseñanza del Antiguo Testamento, se esperaba que un buen rey cumpliría su oficio como lo hacía un pastor de ovejas. Cuando David se sentó en el trono de Israel, él conocía lo que era ser rey y pastor. Su oficio como pastor le había ayudado en gran manera, había contribuido para su preparación, para cumplir sus funciones como el rey de Israel. Esto significa que David entendía las responsabilidades de un pastor y de lo que las ovejas debían esperar de él. Él sabía que el pastor tenía que apacentar a las ovejas, guiarlas, cuidarlas, protegerlas, conocer su condición. David tenía un cuadro completo y realista de lo que significa pastorear las ovejas. Por esta razón, el cuadro que él presenta en el Salmo 23 no es una escena pastoril romántica en la que podemos ver un pasaje rural hermoso y tranquilo en el que encontramos ovejas con sus corderitos a la luz del sol jugando y gozando de un buen tiempo. No, el cuadro que David nos presenta en el Salmo 23 no es una escena romántica pastoril, es un pasaje realístico. En este cuadro él nos presenta las verdaderas necesidades de las ovejas, los peligros que les acechan, el ambiente hostil en el que a veces se encuentran y la necesidad del cuidado y la protección que ellas necesitan de su pastor en una situación como esa. Por lo tanto, en el Salmo 23, David no habla como un pastor, sino que él escribe como una oveja. Por lo tanto, repito, el Salmo 23, en el Salmo 23, David no habla como un pastor, sino que él escribe como una oveja. Aunque él tenía el conocimiento de lo que significa ser pastor, aquí en el Salmo 23, David habla como una oveja. Jehová es mi pastor. Esto significa que este salmo nos presenta la perspectiva de la oveja. Este salmo no presenta primordialmente la perspectiva del pastor, sino de la oveja. Jehová es mi pastor, yo soy su oveja, y como su oveja, nada me faltará. Este es el lenguaje de la oveja. Y David, por inspiración divina, escribe para decirnos cuál es su experiencia como oveja. Ahora, el tema de Dios como el pastor no se limita al Salmo 23. Este tema está ampliamente extendido en toda la Biblia. Como muestra el señor Macmillan, no es solo en el Salmo 23 donde encontramos que Dios ha sido clemente y que se ha rebajado tanto en su misericordia que permite que Él sea comparado a un pastor de ovejas. Lo encontramos al comienzo en Génesis. Vemos, por ejemplo, a Jacob refiriéndose a Dios como su pastor cuando está pidiendo una bendición para los hijos de José. Génesis capítulo 48, versículo 15 y 16, leemos:
Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me pastorea, o literalmente me mantiene, desde que soy hasta este día, el ángel que libra de todo mal. Bendiga a estos jóvenes, versión del 60. Quiero que se note una palabra ahí en ese versículo. El Dios que me mantiene o pastorea todos los días de mi vida. La palabra ahí en el original hebreo es la misma que se traduce como pastor en el Salmo 23. Porque la palabra pastor en hebreo es solo un participio del verbo que significa apacentar, mantener. Esta es la tarea central de un pastor, apacentar a sus ovejas. Volviendo al texto, mientras Jacob pedía la bendición de Dios para los hijos de sus hijos, él solo quería nada más para ellos, sino que conocieran al Dios que le había pastoreado a él y al Dios que a través del ángel de su pacto le había librado de todo mal. Porque Jacob mismo había sido un pastor, él conocía lo que era estar en el campo, en el invierno, en las noches frías, cuidando el rebaño, buscando y reuniendo a las ovejas, vigilándolas, protegiéndolas y guiándolas. Esta era la clase de pastoreo que Jacob mismo necesitaba como oveja del Señor. Este fue el pastoreo que él, de parte de Jehová, recibió todos los días de su vida. Por esto dijo, Dios que ha sido mi pastor toda mi vida, el ángel que me ha rescatado de todo mal. Añade Macmillan, luego encontramos el tema de Dios como pastor a lo largo de los salmos, el Salmo 70, 74, 80 y muchos otros. En Isaías, Jeremías y Ezequiel también encontramos a Dios bajo el emblema del pastor una y otra vez. Así también lo vemos en los profetas menores. El profeta Isaías dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. El Señor Jesucristo se identificó a sí mismo en Juan capítulo 10, como el buen pastor. El escritor de la epístola a los Hebreos usa la metáfora del pastor para describir a Jesús como el gran pastor de las ovejas. Hebreos 13:20. Pedro usa esta metáfora para hablar del Señor Jesús como el pastor de las almas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Así pues, el tema del pastor es muy extenso en toda la Biblia. El concepto encerrado en la metáfora del pastor es el mismo que Pablo presenta, como indicó otro siervo de Dios, y tenía razón, que Pablo presenta en Romanos capítulo 8, cuando habla del Hijo de Dios como aquel que fue entregado para salvar, cuidar y pastorear sus ovejas. Romanos 8, versículo 32 declara, el que no eximió ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. Pablo toma esa idea y ese concepto y lo expresa de una manera diferente, pero diciendo lo mismo. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Todas las cosas necesarias para esta vida y la vida venidera. Esto es lo mismo que decir, Jehová es mi pastor, aquel que entregó su vida por mí. Es el que me pastorea. Por consiguiente, nada me faltará. David, el rey de Israel, es el autor del Salmo 23. Él escribe como una oveja que conoce en su experiencia lo que significa tener a Dios, a Jehová, como su pastor. Como vimos, la experiencia de David es la experiencia de todo creyente o de cada hijo de Dios. En segundo lugar, otro asunto que debemos considerar al estudiar el Salmo 23, antes de pasar a estudiar a fondo este Salmo, es el tiempo en que el Salmo se escribió. ¿Cuándo fue que David lo escribió? En lo que respecta a la ocasión que dio origen a este Salmo, no lo sabemos. Aunque algunos piensan que pueden establecer la ocasión, es mera especulación. Y es especulación porque no hay referencia o dato histórico en este salmo para conocer su ocasión. Repito, es totalmente incierta la ocasión que dio lugar para que David escribiera este salmo, ya que no hay ninguna referencia histórica en el salmo, ni encontramos ninguna alusión a ninguna circunstancia de la vida del autor. Por otra parte, no es necesario conocer la ocasión de este salmo, ya que este salmo es pertinente en cualquier ocasión. Ese es el propósito. Dios quiere que tú entiendas que este salmo es para toda ocasión, o que tiene que decir algo para toda ocasión, y que en toda ocasión puedes ir a este salmo para recibir instrucción, guía, consuelo y aquello que necesitas para servir y honrar a Dios y ser sostenido por las promesas que el pastor hace a su pueblo. Por otra parte, aunque no podemos indicar la ocasión histórica que dio lugar a este salmo, podemos decir que David lo escribió cuando era un hombre maduro con mucha experiencia en los caminos de Dios o en los senderos de justicia. Algunos son de la opinión que David escribió este salmo cuando era un joven, tal vez cuando era pastor de las ovejas de su padre. Estas personas apoyan esta postura debido a que en el hebreo el salmo comienza gramaticalmente con una declaración que tiene un tiempo en el presente, pero de ahí en adelante en el hebreo los verbos están en tiempo futuro. Es decir, Jehová es mi pastor en la actualidad. Por lo tanto, en el futuro, cuando llegue a ser un hombre adulto, maduro, un anciano, no tengo que preocuparme porque en cada una de estas etapas futuras de mi vida, nada me faltará. Según este punto de vista, David escribió este salmo cuando era joven y el cumplimiento de lo que él afirma en la actualidad debería ser completado y consumado en su vida posterior. No estoy de acuerdo con esta perspectiva.
ya que la profundidad y madurez con la que David se expresa y las experiencias que él relata indican que este salmo fue escrito como resultado de una larga vida de haber caminado con el Dios Todopoderoso y haber conocido en su propia experiencia lo que significa haber sido pastoreado por Dios. Esta realidad es el fundamento en el que David se apoya para decir con convicción y seguridad: nada me faltará en lo que todavía me queda por vivir en este mundo. La afirmación que David hace al principio de este salmo lleva a William Hughes a decir: ciertamente esta se presenta como una confesión de fe de un hombre que ha visto muchas cosas en la vida y que sabe de muchas y variadas experiencias. David afirma que Jehová es su pastor. Esto él no lo dice como algo que él está por conocer, sino como aquello que ha sido su experiencia. Él sabe la clase de pastos a los que el pastor lleva sus ovejas, porque allí Jehová le había llevado ya a él. Su alma conoce lo que es la restauración espiritual que provee el pastor, porque él mismo había sido restaurado una y otra vez por su pastor. Él conoce en su propia experiencia que el pastor no guía a la oveja por el sendero que ésta escoge, sino por senderos de justicia. Y él entendía y conocía lo que esto significa. La experiencia de David bajo el pastoreo del Señor lo llevó a ver claramente que el pastoreo que Dios ejercía sobre él era por amor de su nombre. En otras palabras, Dios pastoreaba a David para que su nombre fuera, el nombre de Dios, fuera honrado. Me guía por senderos de justicia, por amor a mi nombre, a lo que yo quiero hacer. No, por amor de su nombre. El pastoreo del cual se habla aquí en este salmo es un pastoreo teocéntrico y no hombrecéntrico. David deseaba el pastoreo de Jehová para que Jehová, Dios, fuera honrado. Si este es el propósito por el cual Dios me guía por senderos de justicia, entonces esta era la guía o el pastoreo que David buscaba y esperaba de Jehová, su pastor. David deseaba a Jehová como su pastor. ¿Para qué? Para que él, mediante su vida aquí en la tierra, viviera para la gloria de Dios, para honrar a Dios en su corazón, para honrar a Dios en su vida, en todo lo que hacía. Esto nos enseña que David tenía la misma ambición que Pablo expresa en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos. Esta es la ambición predominante, principal de mi vida. Serle agradable.
En la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, Pablo explica la razón de su ambición. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, hacerlo todo para agradar a Dios, para alabar, exaltar y honrar su nombre. Como otro señaló, se debe entender por glorificar a Dios, reconocerlo como el creador y conservador de cuanto existe y por consiguiente dar a Él toda la alabanza y honrarlo en nuestro corazón. Ahí es donde empezamos a glorificar a Dios. Y esto gobernará nuestra perspectiva, pensamientos, lo que hacemos, nuestras actitudes, lo que queremos hacer. Si vivimos para Él. Vivimos para agradarle a Él. La pregunta no es si a mí me gusta, sino si a Él le gusta. La pregunta no es si es bonito o no es bonito. La pregunta es si Él lo ve bonito, adecuado. Esa es nuestra ambición. Así debe ser. Y esta relación con Dios, donde Él nos pastorea, donde Él obra en su providencia, en nuestras vidas, es para llegar a lograr esto, la gloria de Dios, el honrarlo en nuestro corazón y en nuestras vidas. A propósito, esto nos enseña que David no era un reformado de labios y teología, mientras que en su diario vivir era un arminiano. Su perspectiva del pastoreo de Jehová no era hombrecéntrica. No era, ¡ay, yupi! Jehová es mi pastor, óyeme. Aquí está el Señor para mí, para servirme a mí. Un Dios utilitario. Su perspectiva era teocéntrica. Él me pastorea para guiarme por senderos de justicia, revelados en su palabra, para que yo haga su voluntad y lo glorifique y le agrade a Él. Este es el deseo de una verdadera oveja de Cristo. Esto es lo primordial en su vida. Esto es coherente con la declaración del Señor Jesucristo. Buscad primeramente el reino de ¿quién? De Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. David no era un reformado de labios y teología, como hay muchos reformados. Reformado de nombre, reformado tal vez de teología, reformado tal vez de lo que respecta a las doctrinas de la salvación, lo que muchos llaman los 5 puntos del calvinismo. Y ahí se quedan. Pero en lo que respecta a sus vidas prácticas, a lo que desean en su diario vivir y para que viven, son puros arminianos. Es lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo quiero lograr. Y ahí está mi pastor para ayudarme a lograrlo. Su perspectiva de pastoreo es hombrecéntrica, no teocéntrica.
Muchos son los creyentes que miran este salmo desde esa perspectiva hombrecéntrica. Jehová es mi pastor para ayudarme a hacer lo que yo quiero, ayudarme a lograr mis metas, mi ambición terrenal. Jehová mi pastor está ahí para mí, para servirme, para darme el valor, para enfrentar los retos de la vida. Sí, es verdad que nos da valor para que enfrentemos los retos de la vida, pero ¿qué está detrás de eso, amigo, que te dice ser cristiano? ¿El deseo realmente de honrar a Dios porque estás haciendo lo que Dios quiere? ¿O simplemente está allí para darme el valor que yo necesito para estudiar lo que yo quiero, como yo quiero, para obtener lo que yo quiero y tener los triunfos que yo quiero y lograr lo que yo quiero en esta vida? Jehová no dirige a sus ovejas de esa manera. Él las dirige por senderos de justicia, escrito con las palabras del Espíritu Santo, por amor a su nombre. Me temo que a veces algunos cristianos pierden de vista esta perspectiva. Aunque intelectualmente reconocen cuál es el propósito principal de sus vidas, no ven las implicaciones prácticas de este propósito. Y no lo ven muchas veces porque no profundizan cuando estudian la Biblia. Dicen, tengo gozo porque aquello que me propongo hacer, Jehová está ahí para apoyarme. Lo que yo quiero hacer. Oigan cómo las personas se expresan, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Él estará allí para ayudarme, para darme el valor que necesito para hacer lo que mi corazón y mi carne desea. La preocupación principal no es si eso honra a Dios. Pastoréame para yo poder lograr lo que yo quiero. No. Él pastorea a su pueblo y a cada una de sus ovejas. ¿Para qué? Por amor de su nombre. Pero hoy el deseo no es honrar a Dios. Se va a la tienda. A mí me gusta eso. Porque se ve bueno. Y se ve bonito. Así dijo Eva. Cuando vio la fruta, dijo, ¿qué de malo hay en esto? Y lo vio y dijo, pero esto se ve bueno. Eso lo dice la Biblia, no lo dice Piñero. Lo agarró, lo comió. ¿Por qué? Porque vio ese fruto a la luz de lo que deseaba su carne y su corazón, no a la luz del mandato de Dios. Buscó en ese momento la satisfacción de lo que le daba placer, de lo que le gustaba y se veía bueno. Lo tomó y comió. ¿Y cómo sucede? Los pecadores no quieren estar solos en su pecado, quieren que otros lo acompañen. Se lo dio a su marido. Así como otros jóvenes no están suficientes en vivir en sus propios pecados y entregarse a ellos, tienen que también buscar a otras personas para que les sigan. Y así sentirse bien y poder a veces hasta manipularlos a todos. Manipulación. Algunos son unos expertos en ese arte. Y los seguidores, pues no se dan cuenta. Son seguidores, no se dan cuenta.
viven para las modas. Pero ¿no nos dice el Señor Jesucristo que los gentiles viven para eso? Vaya al Sermón del Monte. Esa es su preocupación. Quieren hacer así que diga de la renta. Tienen para comprarse de la renta, pero no tienen para pagar la renta. Y eso se pega. En un momento dado yo pude comprar uno de estos y ya yo estaba, ¡ay, la renta! Eso se pega. Y uno se olvida que el propósito principal de nuestra existencia no es que la gente conozca Calvin Klein. No, es la gloria de Dios. La pregunta es, ¿honra esto a Dios? ¿Me lleva a cumplir el mandato de Dios? Yo doy gracias a Dios que Dios me sacó. Yo no me saqué, Dios me sacó. Y puedo decir hasta este día, Jehová es mi pastor, hasta de mi propio corazón corrupto, vano, Él me libró. Jehová es mi pastor. Y cuando usted ve a David hablar de todas estas cosas, usted ve que David, esta es una persona madura, esta no es cualquier persona. Él ha pasado por una y otra experiencia. Yo les puedo decir muchas de estas cosas hoy, porque también esta es mi experiencia ya madura. Y digo estas cosas, ¿para qué? Pues hay múltiples razones, pero una de ellas para animarte, exhortarte a vivir para la gloria de Dios, a buscar al buen pastor, para que Él manifieste su poder en tu vida y como pastor te capacite ¿a qué? A honrarle en toda tu vida. Jehová me pastorea y puedes decir por amor a su nombre. Por esto Él diría a sus ovejas por senderos de justicia. Así pensaba David. Piensa tú que dices conocer a Cristo, piensa. Si esta es tu ambición primordial, te garantizo, aunque desearás vestir que no parezcas del año de las cuácaras, porque yo no creo que yo parezco aquí de los años de las cuácaras, ¿verdad? Yo no creo, yo creo que yo más o menos, ¿no? Más o menos. Aquí nadie está pidiéndole a nadie que se vaya a vestir como en los tiempos de la reina Victoria o los puritanos, pero más o menos. Pero esta no será tu preocupación, ni lo que otros piensen de ti, ni el deseo de conseguir o lograr tu propósito o los aplausos de ellos. Mi amigo, ¿conoces tú al pastor de las ovejas? Esta perspectiva, la profundidad con la que David habla y las experiencias que él relata nos llevan a decir que él escribió el Salmo 23, no en su juventud, sino en sus años de madurez. Mi amigo, tú no deseas el pastoreo de Dios para el propósito principal con el cual Dios te creó. Perecerás, porque va a llegar un día donde Jesucristo, el gran pastor, separará los corderitos. Habrá una separación. Él separará los cabritos de las ovejas. ¿Quieres tú esperar a ese día para encontrar que tú realmente no estabas siendo pastoreado por el pastor de las ovejas? No hagas tal cosa por amor a tu alma. Las cosas del mundo pasan.
Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. David escribió este salmo, no en su juventud, sino en sus años de madurez. Alguien llamó el Salmo 23 la canción de un anciano, y lo que otro añadió, dice, ese título nos agrada, estamos de acuerdo con él. El rey David nunca se olvidó de David, el joven pastor. No tenemos aquí las meditaciones de un joven sin experiencia, sino deliberaciones bien pensadas, producto de una experiencia madura. Es que David, cuando llegó al final de su vida, pudo echar una mirada retrospectiva a una trayectoria llena de altibajos. Y fue entonces que escribió este salmo. Y este rey, sentado en su trono, recordó al joven pastor. Usted sabe que la vida había golpeado, maltratado y desconcertado a este hombre. Él era un soldado maduro, un veterano, que conocía la victoria, las privaciones, las dificultades, conoció la vida en sus canciones y en sus sombras. Él había sido probado y tentado. Por lo tanto, en este salmo no tenemos teorías juveniles que fueran el resultado de la inmadurez, sino el fruto y el juicio ya maduro que nace de una larga vida. David escribió este salmo como un creyente maduro para dar testimonio del Señor y su bondad hacia Él. Tengo otra parte, pero la voy a dejar. Porque yo quiero suplicarte, por amor a tu alma, medita en lo que te he dicho. ¿Por qué tú te regocijas de que Jehová es tu pastor? Mi amigo, si la razón de esto no es la razón principal de tu existencia, agradar y glorificar a Dios, tú estás perdido. No importa que te llames un cristiano y que otros te llamen cristiano y que hables con el lenguaje de un cristiano, tú estás perdido. Y hoy Dios misericordiosamente se te acerca porque te ama, quiere el bien de tu alma, te dice: arrepiéntete de tu yoísmo, arrepiéntete de haber servido tantos años a tu carne y ven, refúgiate en Cristo, el pastor que dio su vida para salvar a sus ovejas, para que no se pierdan, sino que reciban el perdón, la vida eterna. Oh, que el Señor tenga misericordia. Y hermanos, nosotros como creyentes que sabemos que el propósito de nuestra existencia es glorificar a Dios, que no debe haber otra cosa en nuestro corazón que la ambición de agradarle en todo lo que hacemos. Y la pregunta no es qué es lo que yo quiero hacer, sino qué es lo que Dios quiere que yo haga. Ay, pero que eso no me gusta. Bueno, hay muchas cosas en la vida que no nos gustan. Hay cosas que yo hago de principio. Me tengo que arrastrar, pero es lo que Dios quiere. ¿Conoces tú algo de esa lucha interna? Mi amigo, te digo, tú no estás solo, porque Jehová es tu pastor. Y nada de lo que tú necesitas para glorificar a Dios en esta tierra, mi amigo, te faltará. Ve a Él, búscalo. Pídele, Señor, mientras consideramos el Salmo 23, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Ayúdame en aquellas áreas o en aquellos aspectos de mi vida donde yo soy el que me gobierno y no tú. Y pastoréame
Guíame por senderos de justicia, por amor a tu nombre. Oremos. Oh Padre, sabemos que solo tú puedes obrar estas cosas en el corazón de los hombres. Te suplicamos que por medio de tu Espíritu tú obres en nosotros, de tal manera que vivamos para tu gloria y no la nuestra. Ven a pastorearnos, para que se vea y se manifieste tu pastoreo en nuestras vidas, porque lo que ven en nosotros y lo que se respira al estar alrededor de nosotros es la fragancia del pastor de las ovejas, dándonos la fuerza y la guía para honrar tu glorioso nombre. Perdónanos a nosotros los creyentes en las cosas que hemos hecho, tal vez por falta de sabiduría y conocimiento, con buena intención, pero no hemos sido sabios. Perdónanos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, protégenos, líbranos de la tentación y del mal. Te lo pedimos en Cristo. Amén.